Buenas noches, bienvenidos, estimados amigos. Mi nombre es Edith Rivera y el día de hoy les voy a acompañar. Bienvenidos al Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Muy bien, voy a saludarlos a los que ya nos encontramos en línea. A ver, está con nosotros José Palomino desde México, que nos ha escrito en el chat. También está Carlos, Robert, Herbert, Richard, Ariana, Odón. Muy bien, Néstor, Blanca, Carlos. Bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos en esta videoconferencia gratuita que organiza el Centro de Capacitación y Desarrollo Global, con la intención de que puedan conocernos un poco más y puedan conocer este sistema novedoso, multicámaras, ¿no? Que nos permite acercarnos a ustedes y tener una forma muy actual de capacitarse. Muy bien, entonces ahora le voy a ceder la palabra al profesor Eric Rodríguez, que también le doy la bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, como ya les mencionaron anteriormente, vamos a tratar el día de hoy situación actual y perspectiva del marco normativo de la contabilidad pública. ¿En qué consiste la situación actual de la contabilidad pública hoy en día en nuestro país? Vamos a ver la elaboración de los estados financieros o de la información financiera propiamente. ¿En qué consiste esta información financiera? ¿Cómo es que se está proyectando trabajar hoy en día para la elaboración de los estados financieros? La experiencia de la aplicación de las NICS-SPs y las NIF dentro del ámbito contable gubernamental. Presentación de los estados financieros y presupuestarios consolidados en la Cuenta General de la República y la aproximación a la presentación de los estados financieros gubernamentales. Son los 4 puntos principales que vamos a tocar el día de hoy. Para ello vamos a ver nosotros la elaboración financiera. En la elaboración financiera nosotros vemos el rol de la información financiera contable y oportuna para poder nosotros tener una información transparente como debería de ser dentro de todas las transacciones que tenemos en nuestra entidad. Nosotros sabemos que la crisis europea ha llegado a nuestro país no en la magnitud que se pensaba, sino mucho menos. Esta crisis ha originado a que nosotros debamos tomar decisiones dentro de nuestras entidades, ver cómo es el enlace contable y presupuestario para nosotros poder determinar si la gestión que estamos realizando es óptima o no es óptima. La revisión de los sistemas de información para que soporten adecuadamente los nuevos requerimientos de información. ¿A qué me refiero? Que estamos en proceso de desarrollo de un sistema informático que es el CIAF2. Hoy en día en el Perú trabajamos con un sistema CIAF-SP, que es más conocido como CIAF1, y a partir de, digamos, dentro del proyecto se estima que a partir del 2017 probablemente ya esté en funcionamiento el CIAF2. Este CIAF2, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que abarca? ¿Va a ser una copia del CIAF1? No es lo que se está proyectando. Lo que se está proyectando es ver que el CIAF2 sea una herramienta de gestión y sobre todo que esté interrelacionado con todos nuestros sistemas administrativos, de tal manera que nosotros podamos determinar las cuentas contables desde el inicio de una transacción, desde el requerimiento de un bien o de un servicio. Esto va a mejorar la calidad de la información para la evaluación en los niveles tanto de endeudamiento como calificación de deuda hacia el exterior, así como la administración de los activos y pasivos y control patrimonial. ¿Y por qué digo que va a mejorar la calidad de la información? Básicamente porque nosotros vamos a tener interrelacionados todos los sistemas, como dije hace unos minutos, desde las adquisiciones, interrelacionado con el sistema de almacén, interrelacionado con el sistema de control patrimonial. Entonces, si nosotros tenemos una gran plataforma en el cual digamos
que conforme van registrando el requerimiento, esa gran plataforma se va alimentando de información. Conforme van haciendo o desarrollando los procesos de selección, de acuerdo a la ley de contrataciones, se va alimentando esa gran matriz. Si nosotros vamos registrando aquellas adquisiciones menores a 3 UITs u 8 UITs, de acuerdo a cómo se apruebe el reglamento, para que entre en vigencia la nueva ley de contrataciones, vamos a tener nosotros la información tan clara que nosotros podamos decir, en una matriz podemos empezar a hacer gestiones e incluso llegar a optimizar esa gran matriz para poder tener asientos contables automáticos. Los sistemas deben producir información financiera y presupuestal y además información necesaria para facilitar la toma de decisiones. Hoy en día nosotros tenemos como herramienta el CIAF-1, que tenemos que generar una serie de reportes, vincularlos entre sí, trabajarlos en hoja de cálculo. ¿Para qué? Para poder proporcionar o generar reportes que nos permita gestionar. Mientras que en el CIAF-2 ya todos esos reportes deben de estar vinculados, inmersos en dicho sistema. La oportunidad de la implantación de los sistemas y desarrollo de tecnología va a ser lo primordial. Teniendo la información en línea, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Ya no vamos a tener conciliaciones de marco presupuestal, no vamos a tener conciliaciones de teleejecución presupuestaria, no vamos a tener problemas con nuestras transacciones cuando el sistema se nos cuelgue, ¿no? ¿Por qué? Porque teniéndolo en línea, aquellas operaciones, tanto ustedes como nosotros desde el Ministerio de Economía, vamos a poder visualizar la información. Y visualizando la información, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que cualquier error o cualquier deficiencia o cualquier desfase que se pueda presentar sea corregido en el momento. Nosotros tenemos el CIAF-1 cómo evolucionó desde el año 97 hasta la actualidad. Se crearon nuevos módulos. Todos sabemos que cada año que pasa hay nuevas versiones del CIAF. Muchas veces dentro del año hay 4 o 5 versiones que se actualizan y se han venido implementando más cosas dentro de aquel sistema. Todas esas implementaciones tenemos hoy en día que actualizarlo, como decíamos, a una sola plataforma. Esa sola plataforma la vamos a manejar a nivel de sistemas transaccionales o transversalmente, mediante los sistemas, el famoso SIGA, que también está vigente hoy en día, pero sigue siendo un proyecto, el famoso SNIP, que muchos reclaman el sistema por las demoras que tenemos a veces, pero es importante manejar el sistema SNIP. El SEACE, que están implementando cada vez más temas en aquel sistema, como por ejemplo hoy en día tenemos las adquisiciones a través de convenio marco, y aquel convenio marco se está actualizando y está creciendo mucho más. Vamos a tener los cuadros de necesidades en el CIAF-2, que no lo tenemos hoy en día. Vamos a tener las transacciones, los procesos de selección inmersos en el sistema. Dentro del sistema vamos a tener los almacenes centrales o almacenes o subalmacenes o almacenes periféricos, como muchas veces yo le llamo, porque tenemos unidades ejecutoras que tienen a su vez unidades operativas desconcentradas y cada unidad operativa tiene un almacén. Entonces muchas veces esos saldos no los controlamos y esos saldos no los revelamos en nuestra información financiera. ¿Es correcto? No es correcto, porque estamos omitiendo información, porque los saldos reales en esos casos no lo estamos reflejando como debería de ser. Entonces, ¿el crecimiento del CIAF-1 ha evolucionado? Sí. ¿Es óptimo? Sí, pero hasta un determinado momento, porque todavía tenemos deficiencias en el sentido de falta de información. En el CIAF-2 se quiere optimizar todo ello. Por eso es que estamos haciendo un comparativo de cómo evolucionó el CIAF-1 y a dónde queremos llegar con el CIAF-2. Tenemos que estar con todas nuestras transacciones
regidas de acuerdo a nuestros marcos legales, también. Y hoy en día tenemos dentro de nuestros marcos legales, uno de los más importantes son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Ya están oficializadas 32 normas, con directivas impresas, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. Tenemos 4 directivas. Lo de la directiva, por ejemplo, de revaluación y de activos fijos, específicamente sobre inmuebles y terrenos, es parte de una de las NICs SPs, de la 17, por ejemplo, que es propiedad, planta y equipo. ¿Falta completar esa NIC SP? Sí. Se está trabajando, se está desarrollando porque hay muchos campos que tenemos que actualizar dentro de esta información. No es una información que sea tan rápida o tan sencilla a la vez. Para la elaboración financiera dentro del registro contable vamos a utilizar el plan de cuentas y los clasificadores presupuestarios. Muchos de nuestros clasificadores presupuestarios hoy en día tenemos un gran rubro al final de cada clasificador, que es el rubro otros. Ese rubro otros cuenta mayormente con una conglomeración de datos que no estamos nosotros discriminándolo, a pesar que son gastos recurrentes. Tengamos en cuenta, si nosotros solicitamos la discriminación de esos datos, vamos a tener que crear nuevas cuentas contables. Y la creación de nuevas cuentas contables nos va a conllevar a que debamos nosotros a implementar nuevas metodologías dentro del sistema. Nosotros sabemos que hoy en día trabajamos con una famosa tabla de operaciones. Esa tabla de operaciones me vincula o me da la simultaneidad clasificador presupuestario versus cuenta contable. Dentro del CEAF2 vamos a tener no solo clasificador presupuestario versus cuenta contable, sino iniciar incluso con el catálogo de bienes y servicios. No el que tenemos en economía, tiene que mejorarse. Es cierto. Esa mejora va a conllevar a que tengamos realmente un catálogo uniforme a nivel nacional. Las entidades del sector privado efectuarán el registro contable de sus transacciones, con sujeción a las normas y procedimientos dictados por la Dirección por el Consejo Normativo de Contabilidad, considerando que el Consejo Normativo de Contabilidad no solo rige normas para el sector privado, sino también para el sector público. Y hoy en día el sector público se está viendo creciendo desde la óptica contable cada vez más. El registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y económicos son responsables del registro que no pueden dejar de registrar. En otras palabras, hay operaciones que tenemos dentro de las actividades propias de la gestión que tienen que ser registradas totalmente. Eso significa que todas aquellas operaciones que nosotros realizamos debe tener un registro contable. Ese registro contable, señores, nos conlleva ¿a qué? A que debemos nosotros de presentar información oportuna. Nosotros vamos a tener en el sistema información que parta desde cuando se adquieren los bienes, que partan desde el ingreso al almacén y me lleve dicho registro a la parte contable. Hoy en día muchas veces el bien ingresa al almacén y mientras sigue su circuito administrativo un expediente, ese expediente puede llegar después de un mes o 2 meses al área contable, y es el momento en el cual recién se registra la fase del devengado. Por lo tanto, en ese momento tenemos un desfase entre lo físico con lo realmente registrado. Si tenemos un desfase entre lo físico con lo realmente registrado, vamos a tener que nuestras conciliaciones están variando a cada momento y vamos a seguir teniendo diferencias. La idea es que el registro contable debe de darse en el momento que ocurre el hecho económico. ¿Y el hecho económico cuándo ocurre? En el momento que el bien ingresa al almacén.
por más que yo diga que ese bien aún no lo he devengado y no lo tengo contablemente como un pasivo, desde que el bien ingresa ya hay una obligación de pago por la entidad. Entonces debemos nosotros de tener bien claras las situaciones. Nosotros tenemos que la fase del gasto, nosotros lo manejamos a nivel de ¿qué? A nivel de base de vengado. Y el ingreso lo manejamos a nivel base caja. Base de vengado, ¿por qué? Porque cuando yo registro mi fase de devengado es cuando ejecuto la parte presupuestaria. Mientras que en la recaudación o en los ingresos, cuando yo recién recaudo o recibo el dinero, es cuando ejecuto el presupuesto de ingreso. Antes no tenemos un presupuesto de ingreso registrado o ejecutado desde desde la etapa de la estimación o del determinado. El registro contable se efectúa utilizando el sistema integrado de administración financiera, como les decía, con el sustento de la tabla de operaciones. Esa tabla de operaciones, si nosotros evaluamos nuestra tabla de operaciones vigente, ¿qué tenemos? Tenemos, como repito, la simultaneidad clasificador presupuesto, clasificador versus cuenta contable. Pero esa clasificación o esa vinculación clasificador cuenta contable me lleva a que yo puedo tener una, dos o tres cuentas vinculadas a ese clasificador. Como cuando compro un bien, lo puedo comprar con una orden de compra que va a ir al activo, lo puedo comprar con una caja chica que va a ir al gasto, o lo puedo comprar como con entregas a rendir cuenta, que va a ir a un activo, pero se va a reflejar recién como un gasto en el momento que yo rinda. Entonces, lo que se quiere es esta tabla de operaciones disgregarla de tal manera que cada uno de estos enlaces sea una transacción, una operación en el cual me vincule, que le estamos considerando con el nombre o el término de evento. Hay muchos países que lo manejan de esta manera y están logrando optimizar las transacciones contables de uno a uno, es decir, una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. Y esto nos va a llevar a ¿qué? A una mejor identificación de nuestros gastos, a una mejor optimización de nuestros estados financieros, a una mejor optimización de nuestros análisis de cuenta. Nosotros tenemos la aproximación a la presentación de los estados financieros gubernamentales. De manera trimestral tenemos en la información financiera el estado de situación financiera y el estado de gestión. ¿Junto con qué? Con la nota de los estados financieros y la hoja de trabajo del estado de situación financiera, junto con su balance de comprobación. Dentro de la información presupuestaria tenemos el famoso presupuesto institucional de ingresos, el PP1, y el PP2, el presupuesto institucional de gastos. A su vez tenemos los anexos de cada uno de ellos y el estado de ejecución del presupuesto de ingreso y gasto, el EP1, con su respectivo anexo. ¿Esto a qué nos conlleva? Que nosotros ya no vamos a tener información trimestral, semestral o anual. Teniendo la información nosotros en línea y de manera automática, vamos a tener todos los meses, va a presentarse la misma información. Las presentaciones ya no van a regirse de acuerdo a cómo nos está direccionando hoy en día nuestra directiva, sino la información va a cambiar a que todo sea de manera mensual. Siendo de manera mensual, vamos a regresar nosotros a los años anteriores. ¿A qué me refiero? En el año 95, 96, 97, hasta el año 2001 aproximadamente, nuestra información se presentaba de manera mensual a la Dirección General de Contabilidad Pública. Posteriormente cambia a una presentación trimestral. Entonces, ¿vamos a regresar a lo de antes? Sí. ¿Y por qué? Porque lo que se quiere es una mejor optimización de nuestra información para una mejor toma de decisiones. ¿Hoy en día tenemos una buena toma de decisiones? No, porque cuando presentamos la información trimestral, a veces vamos a los altos funcionarios a gestionar las firmas al término del trimestre, pero ellos no se enteraron lo que sucedió el primer mes y el segundo mes. Entonces, ¿pueden tomar decisiones desde el punto de vista contable? No, en estos momentos no lo pueden hacer. Tengamos en cuenta
En las entidades privadas, la alta dirección o el directorio de una entidad privada, de una empresa, toma decisiones en función a los estados financieros de la entidad. Pide al área contable la información financiera para ver cómo está la posición de cada una de sus cuentas. En el Estado, es cierto, somos entidades de servicio, pero esas entidades de servicio nos llevan a que no debamos nosotros de hacer gestión. No, por el contrario, tengamos en cuenta que el presupuesto es del Estado y nosotros tenemos que rendir cuentas de ese presupuesto que nos asignan. Por lo tanto, debemos de tener una información en orden, una información al día, una información transparente y una información clara para poder gestionar. Asimismo, se menciona la información semestral. En adición a la anterior, se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo efectivo, la hoja de trabajo de este estado financiero. Se presentan otros anexos financieros, como son el OA3, que corresponde a las cuentas de operaciones recíprocas, el OA3B, el acta de conciliación de estas operaciones recíprocas, el OA7, que es el registro de datos de los profesionales contables, y los anexos financieros, como es el de Hacienda Nacional, que es el AF7, el movimiento de fondos, que es el AF9, el anexo AF12 y el AF13, donaciones y transferencias recibidas y otorgadas. Esto se presenta al semestre, y el anual es mucho más información. Es una información mucho más completa, digamos. Esa información, en su generalidad, debe de venir de manera automática. Si yo tengo en mis estados financieros, dentro de mi sistema, un análisis de cuenta, ese análisis de cuenta me debe conllevar a llenar, a ingresar información a estos anexos financieros. Por lo tanto, la gran mayoría de nuestros anexos financieros y algunos de los otros anexos financieros de los OAS serían automáticos. ¿Eso qué significa? ¿Que el contador ya no va a tener trabajo? No, señores. El contador va a ser más analítico. El profesional contable debe preocuparse más, no en estar contabilizando, sino en estar analizando las cuentas. Tengamos en cuenta que hemos salido de un saneamiento contable, que muchas unidades ejecutoras no han ejecutado su saneamiento contable. Estuvo vigente durante 4 años. Tengamos en cuenta que somos más de 2.800 unidades ejecutoras y solo 1.500 ingresaron su información al sistema que colgó la Dirección General de Contabilidad Pública. De esas 1.500 unidades ejecutoras, ¿cuántas han saneado su información? Aproximadamente 400 unidades. Imagínense, 400 unidades de aproximadamente 2.800. ¿Cuántas faltan brindar información? ¿Cuántas faltan sincerar realmente sus cuentas? Yo no puedo decir que mis estados financieros son óptimos cuando tengo saldos de años anteriores que debieron haberse rendido, por ejemplo, en el lapso de 8 días. Esta es la información o el formato del estado de situación financiera que cada año para el 2017, si ya entra en vigencia el CIAF2, esta información debe ser efectuada de manera automática. Se está proyectando que las unidades ejecutoras ya no presenten estados de situación financiera o estados financieros al pliego, solo presenten a nivel de un balance de comprobación y análisis de cuenta. ¿Por qué balance de comprobación y análisis de cuenta? Porque es en donde yo debo de manejar mi información de la manera más correcta. Este balance de comprobación no va a ser como el balance de comprobación que tenemos hoy en día, que solo llegamos a saldos. Va a ser un balance de comprobación como maneja una entidad privada, en donde yo pueda determinar cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, cuál es mi superávit, cuál es mi déficit, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Las cuentas presupuestarias ya no van a, o el efecto presupuestario ya no van a tener cuentas contables, porque eso lo podemos manejar a nivel de reportabilidad. Lo que más bien estamos proyectando para que tengamos es el elemento 7 ya vigente. ¿Y qué es el elemento 7? Van a ser centros de costos.
Las notas a los estados financieros. Sabemos que la nota 1 es donde nosotros revelamos la actividad económica de la entidad y debe de estar al mayor detalle de lo que nosotros generamos o gestionamos. La nota 2 revela los principios contables y las prácticas contables que venimos aplicando dentro del desarrollo de nuestras transacciones. Muchas veces decimos, hemos utilizado las NICs SPs, pero señores, ¿hemos utilizado realmente todas las NICs SPs o parte de ellas? Y muchas veces hay muchas entidades que aún no utilizan ninguna. Entonces, pero ponemos como cliché, se han aplicado todas las NICs SPs. Entonces, cuando llegan las sociedades de auditoría, leen la nota número 2 y ven o leen que dice que la entidad ha utilizado y aplicado todas las NICs SPs, entonces nos van a auditar en función a lo que me dice la NIC SP. Pero tengamos en cuenta que oficializadas están las 32, pero la resolución directoral de la Dirección General de Contabilidad Pública dice en su artículo 2 que se va a ir implementando en forma progresiva. Y vamos a ver más adelante, en el año 2015 han han propuesto ya la NIC SP 33 para la adecuación de todas las NICs SPs del sector gubernamental. Y nos están dando para esa implementación 3 años. En esos 3 años nosotros debemos de ir evaluando cómo vamos a implementar cada una de ellas. La definición del modelo contable para el sector público no financiero. Nuestras políticas contables debemos tener el reconocimiento, medición, presentación y revelaciones de nuestra información. ¿En base a qué? A las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿En base a qué? A nuestro marco legal que tenemos vigente en nuestro país. Los instructivos vienen a ser procedimientos que nos dan las pautas sobre cómo realizar actividades o transacciones o registros contables. ¿Estos instructivos están vigentes aún? Sí. En su totalidad, no. Aún no están hechos o actualizados en su totalidad. Hay muchos incluso que están cambiando, como por ejemplo el de inmueble, maquinaria y equipo, el de instrumentos financieros, el mismo instructivo 20 de cálculo actuarial va a variar. ¿Por qué? Porque hemos visto que la aplicación que han venido haciendo las diferentes unidades ejecutoras no es la más correcta, no es la adecuada. Entonces vamos a tener que hacer ajustes. El plan contable gubernamental también está sufriendo cambios. Este año se ha implementado un nuevo plan contable gubernamental que está en la página web de la Dirección General de Contabilidad Pública. Ese plan contable gubernamental se está actualizando en función a las NICs SPs, sí. Tengamos en cuenta que el plan contable gubernamental 2009 nos basábamos a un grupo de NICs SPs porque solo teníamos implementadas 20 y en función más teníamos las normas de información financiera, las NIF. Hoy en día ya no, ya las NIF ya salieron del entorno y estamos vinculados directamente a las NICs SPs. Modelo de estados financieros, ¿han variado? Sí. Estamos acogiéndonos en función a las NIC SP1 y a su vez al Manual de Estadísticas Fiscales del Fondo Monetario Internacional del 2001. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tengamos nosotros la convergencia de todas estas normas al medio que tenemos hoy en día, que es la información que nos pide también el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos pide estados financieros? No, ellos nos piden estados de flujos, pero vinculados a determinados tipos de estructura. Por ello hemos basado nuestros estados financieros en función a una gran matriz que básicamente se viene manejando a nivel internacional. No solo es el Perú que está en estos cambios, sino somos muchos países de la región y de fuera de la región que estamos en estos cambios. Entonces, nosotros debemos de ver a dónde vamos, qué es lo que queremos, qué deseamos. Decir que vamos a transformar nuestro CIAF 1 a un CIAF 1 en web sería seguir con los mismos errores, manteniendo los mismos errores que tenemos actualmente. Y lo que no queremos es eso.
Lo que queremos es mejorar y que realmente la gestión diga que se viene trabajando. Acá vemos las políticas de adopción de las NIC-SPs, gradualidad de la adopción. No nos dice las 32 entran en vigencia a partir de hoy día, sino van a entrar en forma paulatina. Les dije hace unos minutos, tenemos nosotros la NIC-SP 17, que se ha implementado en una parte, en lo que corresponde al cambio de vida útil y en lo que corresponde a la revaluación del activo. La revaluación del activo en su totalidad, no, solo a nivel de edificios y estructuras y a nivel de terrenos. Lo que corresponde a maquinarias, equipos y otros, ¿se está revaluando? Aún no. Se está haciendo un estudio para ver si se va a revaluar. Se ha modificado la vida útil de los bienes, de los edificios y estructuras, sobre todo de los edificios. Y se ha hecho una escala de 50 a 80 años. Porque nosotros tenemos hoy en día, si ponemos como ejemplo Palacio de Gobierno, está considerado como un edificio administrativo, más no como un edificio, como un bien cultural. Siendo edificio administrativo, ¿debe depreciarse? Sí. Siendo edificio administrativo, ¿tiene más de 33 años? También. Entonces, ese edificio administrativo hoy en día me presta un beneficio económico, un potencial de servicio a la entidad que lo posee. Así es. Y si me está brindando un beneficio económico o un potencial de servicio, sigue siendo un activo. Sin embargo, nosotros lo tenemos en nuestros estados financieros mayormente a un valor residual de un sol. Por lo tanto, aquellos bienes que estaban ya revaluados o depreciados en su totalidad han sido activados muchas veces, teniendo en cuenta los 50 años o los 80 años que me dice la norma, dentro de esa escala. Yo voy a decir, Palacio de Gobierno tiene 150 años, correcto, le aumentaré la vida útil a los 80 y se depreciará en su totalidad. Pero hay otros edificios que no, que recién tienen 40 años. Entonces tengamos en cuenta que aquellos edificios que estaban a valor residual 1 y tienen 40 años de vida útil en estos momentos, se activa la vida útil y se activa el valor del bien. Por lo tanto, patrimonialmente, a nivel de nuestros activos, ha crecido nuestro activo del 2014, en la presentación de los estados financieros del 2014, en más de 1.400 millones de soles. Entonces significa que hay muchos activos que realmente han optado o están teniendo su valor real. Comparabilidad con las normas vigentes. Tenemos que evaluar cuáles son todo el marco normativo que tenemos, porque tengamos en cuenta que nuestros principios regulatorios, el quinto principio regulatorio de la Dirección General de Contabilidad Pública o de la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, nos habla de la legalidad. Por lo tanto, debemos dar fuerza a la legalidad por sobre todo. Dentro de esta legalidad, ¿van a estar vinculadas nuestras NIC-SPs? Sí. ¿Va a estar vinculado nuestro marco conceptual? Sí. Son aquellos referentes a los que tenemos que irnos acogiendo. Asimismo, tenemos la aplicación plena de la actividad gubernamental. ¿A qué nos referimos con la aplicación plena de la actividad gubernamental? Que debemos nosotros de tener todas nuestras transacciones realmente registradas dentro de nuestras operaciones del día a día y tener realmente, como les dije hace un momento, hemos tenido un saneamiento contable por más de 4 años. Sin embargo, ese saneamiento era hasta el 2010, información del 2010 hacia atrás. Y tengamos en cuenta que los mismos problemas que hemos tenido del 2010 hacia atrás lo estamos teniendo 2011, 2012, 2013. Y no se están solucionando aquellos problemas. Entonces, tenemos nosotros que empezar a aplicar realmente lo que nos dicen nuestras normas. Hoy en día tenemos saneamiento contable, ya no. Nos está pidiendo la Contraloría General de la República que ampliemos el marco legal
o en su defecto que como Dirección General de Contabilidad Pública implementemos un nuevo saneamiento para darle continuidad a lo que ya está. Pero también tengamos en cuenta, señores, que este nuevo saneamiento no nos puede llevar a que sea eterno. Nosotros debemos de empezar a corregir. Yo puedo tener el mejor sistema que se pueda desarrollar en el CIAF 2, puede ser uno de tecnología internacional, pero si nosotros registramos cualquier información, siempre nuestros estados financieros van a ser deficientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Que la información financiera que se registre sea de calidad. Al decir financiera, voy de la mano con la presupuestal. Sea de calidad. Si yo, cuando seleccione mi cuadro de necesidades o para hacer mi requerimiento, voy a seleccionar, necesito lapicero azul tinta seca, tendré que seleccionar de mi catálogo de bienes lapicero azul tinta seca. No porque no tengo saldo, voy a coger, entonces necesito tinta líquida. Mi necesidad no es esa. Mi necesidad es lapicero azul tinta seca. Entonces tengo que empezar a ingresar información correcta. Muchas veces nos dicen, ya no tengo plata en gastos de capital o en la genérica 6, activos no financieros. Correcto. Entonces compremos como servicio, confeccionamos los bienes. ¿Es correcto ello? No, porque estamos nosotros transgrediendo nuestras normas. Ya la Contraloría General de la República ya tiene hace años atrás y está haciendo seguimiento a todo ese tipo de adquisiciones, que en vez de adquirirlo lo convertimos en servicio porque ya no tenemos presupuesto. Entonces, todo ello se va a cambiar siempre y cuando nosotros registremos bien una información. Y sobre todo, dar lectura a los expedientes. Porque si no damos lectura a los expedientes, podemos también registrar cualquier tipo de información, cualquier tipo de dato que al final no nos brinde lo que nosotros deseamos. Desarrollo de políticas y procedimientos contables. Normalmente debemos de contar nosotros con unas MAPRO, nuestro manual de procedimientos contables. ¿Lo tenemos desarrollado en las unidades ejecutoras o en los pliegos presupuestarios? No. Muy pocas entidades son las que tienen un manual de procedimientos contables. Entonces, se está desarrollando políticas y procedimientos a nivel de la Dirección General de Contabilidad Pública, con la finalidad que se tenga un esquema, una matriz sobre cómo debe de trabajar cada entidad. Tener una gran matriz, un gran maestro para que ustedes puedan adecuarlo. Incorporación al plan contable, criterios de reconocimiento y medición. Sí, pues, porque les decía hace unos minutos, nosotros debemos de reflejar en qué momento ocurre el hecho económico de una transacción. Yo no puedo decir, y voy a un ejemplo, cuando nosotros asignamos la apertura de una caja chica, normalmente afectamos a un clasificador presupuestario. Y ese clasificador presupuestario me conlleva a fases de compromiso, de vengado, ficticios. Digo ficticios porque no tienen asientos contables. Pero sí tiene asiento contable el giro. Y el giro me lleva a una cuenta de activo contra una cuenta de activo. Este giro, ¿a dónde va? A un cajero, que según la norma de tesorería o la directiva de tesorería, me señala que debo de tener una directiva, una resolución en el cual nombre a un cajero como responsable de esos fondos públicos que se les está asignando. ¿No es cierto? Pero ¿realmente se ha ejecutado el gasto? No, porque la plata lo tiene el cajero y el cajero lo podría devolver en cualquier momento, si no compra nada. Bajo esa premisa, ¿debería de afectarse presupuestariamente esa asignación o esa apertura de caja chica? No. Es más, yo otorgo viáticos y directamente afecto yo a un gasto presupuestario y por consiguiente a una cuenta contable de gasto.
mientras el comisionado no sale de viaje, yo ya estoy registrando un gasto. Muchas veces esa asignación presupuestaria o esa asignación del viático le otorgo al comisionado el 28 de cualquier mes, de un mes X, porque va a viajar el día 29. Pero la jefatura le dice, ¿sabes? No viajes el 29, viajas el 5 del mes siguiente. Y para no hacer toda la devolución y el nuevo otorgamiento, se queda con la plata y viaja el día 5 del mes siguiente. Contablemente yo ya lo registré en el mes X como un gasto. Y el mes X más 1 ya no lo estoy reflejando el gasto. ¿Es correcto? No. Porque el gasto se efectúa cuando se realiza el hecho económico. ¿Y cuándo se realiza el hecho económico? Cuando el comisionado empieza a gastar o cuando rinde cuentas de lo que ha gastado. Sin embargo, ya lo ejecuté presupuestariamente, ya lo registré contablemente, algo que aún no ha sucedido. Entonces, debemos tener en cuenta este tipo de información, cómo se debe de manejar realmente. Estamos en coordinaciones con las diferentes direcciones generales para uniformizar criterios sobre estos temas, sí. ¿Es un tema netamente contable? No. Es presupuestario, es de caja y es también de contabilidad. Aplicación complementaria de las NIF. Sí, pues, ¿aún vamos a utilizar las NIF? Sí, en determinados casos, cuando sean necesarios. No va a ser de una práctica común y recurrente, sino solo para determinados casos específicos. Adecuación de las herramientas informáticas también, porque si yo quiero controlar un sistema de activos, debo tener un sistema de control patrimonial, un módulo de patrimonio. Yo deseo controlar todas mis existencias o todos mis bienes de consumo, debo tener un buen sistema de almacén. ¿De quién es competencia? Se supone que de cada rector. Hoy en día, ¿quién viene monitoreando aquellos sistemas? La Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa tener una información clara, tener una información, como decimos, que sea una información fiel a las transacciones que realmente realizamos. Si no tenemos la información de esa manera, señores, no vamos a poder nosotros decir tenemos una información o una gestión óptima. Sistema de contabilidad en el sector público. Tenemos el marco conceptual del sistema, la operatividad del sistema y producción de información. Si nosotros vemos el marco conceptual del sistema, ¿a dónde abarca? ¿Solo el sector público gubernamental? Tenemos que las NICs SPs abarca a lo que son los diferentes niveles de gobierno, lo que se convierte en el gobierno general, que está los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Asimismo, el marco conceptual de las NIF va directamente a lo que es el gobierno, las entidades públicas no financieras, el Banco Central de Reserva y las entidades públicas financieras, que son aquellas que no están vinculadas a lo que corresponde propiamente al sector público no financiero. Pero acá en el esquema tenemos que las empresas públicas no financieras forman parte del sector público no financiero. Por lo tanto, usan parte de las NICs SPs y parte de las NIF. Y tengamos que nuestra gran plataforma, cuando hablamos de todo el sector público, están todas las entidades en su generalidad. Tanto los 3 niveles de gobierno como las empresas públicas no financieras, el Banco Central de Reserva y las empresas públicas financieras. El gran total forma parte de mi gran sector público. Ese es el alcance a dónde van a ir nuestras normas y hacia dónde queremos nosotros implementar el sistema. Porque cuando yo consolido información, hablo de todo el sector público. Cuando yo rindo cuentas a nivel de la cuenta general de la República
tanto a la Contraloría para que nos auditen, al Congreso para que se apruebe y a la Presidencia de la República para la aprobación directa del presidente, yo hablo del sector público. Y cuando hablo del sector público, hablo de todo el aparato estatal. El marco conceptual nos lleva a un modelo contable, nos lleva al propósito de medición y nos lleva al propósito de procedimientos contables. Nosotros podemos decir, dentro de nuestro modelo contable tenemos la fundamentación de la base de vengado. Habíamos dicho que nuestros gastos están en función a base de vengado y nuestros ingresos están en base caja. El marco conceptual me habla que toda mi información debe estar en base de vengado. ¿Para qué? Para tener una uniformidad de información. ¿Yo hoy en día puedo tener una uniformidad de información? No, justamente por esas dos bases que manejo. Y no solo que no tengo uniformidad de información desde ahí, sino incluso desde nuestros métodos de evaluación. Yo puedo decir, como métodos de evaluación que tengo, el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, y a su vez tenemos el método de evaluación promedio. Hay unidades ejecutoras que tienen el método promedio, unidades ejecutoras del mismo pliego que usan el método PEPS. Cuando integran su información, la integran con métodos de evaluación diferentes. Por lo tanto, las cifras de cada una de ellas son distintas dependiendo del tipo de bien que se utilice. Y si hablamos del aparato estatal, de todo el sector público, cuando integramos, pueden haber pliegos con un método de evaluación y otros pliegos con otros métodos de evaluación que estamos integrando bienes comunes con cifras distintas. ¿Por qué? Porque los métodos de evaluación me conllevan a una variación de los precios y por ende de nuestros saldos contables. Entonces, ¿qué decimos? ¿Debemos de uniformizar los métodos de evaluación? Sí. Y estamos viendo que el más apropiado es el método promedio para uso de todas las entidades públicas. El propósito es definir conceptos básicos, lograr la coherencia entre el sector público y lograr información financiera de calidad y de propósito general. De propósito general para que todos lo puedan ver, para que todos lo puedan leer. De calidad porque queremos que nuestra información financiera contable sea coherente con lo que estamos haciendo. Los propósitos de la POC o los procedimientos contables o las políticas contables expone aspectos específicos de reconocimiento, medición, presentación y revelación de información. ¿De qué? De nuestras transacciones. Yo cuando adquiero un activo tengo que ver si primero reconocer si es un activo propiamente. Si yo hablo de esta laptop con la cual estamos acá trabajando, yo puedo decir, esta laptop me brinda un beneficio económico, me está brindando un potencial de servicio, yo tengo disposición sobre ese bien, sí. Entonces reconozco que es un activo. Voy a medirlo, su valor de medición. Cuánto me costó el valor de mercado y si me lo donaron, también tengo que evaluar el valor de mercado. Presentación, asignarle las cuentas correspondientes, porque siendo una laptop un activo, no puedo asignarle yo una cuenta por cobrar. Y la revelación, presentar tal cual figura en nuestros estados financieros. Si yo evalúo que el valor de mercado de esta laptop es 5.000 soles, tengo que revelar en mis estados financieros los 5.000 soles. No puedo decir, me parece que puedo registrar 4.000. No, señores. Entonces, para ello debo tener documentación. Los documentos fuentes son los que me van a avalar para poder determinar estos temas. También dentro del marco conceptual, nosotros vemos los objetivos de la información financiera. Como decíamos, es la rendición de cuentas y el orientar decisiones en las entidades. La información financiera me sirve para dos grandes objetivos.
para poder decir en qué gasté y cómo lo gasté. Número 1. Y número 2, para que cada titular de pliego o cada jefe de un pliego pueda tomar decisiones de alta calidad. ¿Correcto? Debiendo tomar decisiones de alta calidad, ¿qué es lo que necesito? Tener una buena información, tener una información clara, tener una información coherente. A su vez, la consolidación de la información financiera, cuando yo consolido la información financiera, junto mis tipos de entidades, las entidades financieras, no financieras, las entidades gubernamentales, las uno en uno, y tengo que desarrollar eliminaciones de la misma. ¿En qué consisten las eliminaciones? Las eliminaciones, cuando yo hago una consolidación, debo de determinar qué entidad tiene una cuenta por cobrar y qué entidad tiene una cuenta por pagar dentro del sector público. La entidad que tiene cuenta por cobrar y la entidad que tiene cuenta por pagar, simple y llanamente yo las elimino, no las revelo, porque si las revelara estoy ingresando información que no es coherente. Entonces, mi información financiera consolidada, tenemos que tener ese gran proceso a nivel de la cuenta general. Tengamos en cuenta que si yo en un pliego, hoy en día me dicen, consolida información, correcto, hasta el momento, todas las consolidaciones que se ha visto del año 2013 y 2014 dentro de un mismo pliego, son las mismas cifras de la integración de las cuentas. Y si son las mismas cifras de la integración de las cuentas, simplemente es porque no tengo consolidación. Yo no puedo tener en un mismo pliego una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, porque eso me debería de conllevar, si tuviese ese caso, a hacer modificaciones presupuestarias. Nada más, hacer transferencias mediante una modificación presupuestaria. Perdón. Decíamos, cuando yo realizo una consolidación dentro del mismo pliego, no vamos a tener propiamente consolidación, porque no tenemos eliminaciones. Yo no puedo tener en un pliego que una unidad ejecutora tenga una cuenta por cobrar y otra unidad ejecutora tenga una cuenta por pagar. Porque si es así, la que está comprando, si yo tengo solo recursos ordinarios dentro de mi pliego y yo vendo, esa venta se convierte en recursos directamente recaudados y estaría transformando mi presupuesto. Yo no puedo transformar mi presupuesto. Si nació como recursos ordinarios, tiene que terminar como recursos ordinarios. Salvo que tenga un crédito suplementario que me diga esto es recursos directamente recaudados, porque yo estoy vendiendo a terceros, pero no entre unidades ejecutoras de mi mismo pliego. Siendo así, yo debería tener consolidación intrainstitucional, o sea, dentro de mi pliego. No. Si lo tenemos, tenemos que analizar bien cuál es ese procedimiento, porque les aseguro que ese procedimiento me debe de conllevar a una nota modificatoria. Rehacer mi PCA, rehacer mi presupuesto y rehacer mis asignaciones presupuestarias dentro del pliego. Entonces, vamos a decir que la consolidación es propia de la cuenta general de la República, no de los pliegos presupuestarios.
Asimismo, el marco conceptual me lleva a que, justamente lo que conversábamos, el presupuesto lo tenemos en base caja, cuando el marco conceptual me habla que debemos ir a una convergencia, a un cambio de base de vengado. La información financiera, desde el punto de vista de gasto, ¿está en base de vengado? Sí. La información financiera, desde el punto de vista de ingreso, ¿está en base caja? Sí, porque es en el momento en el que se está registrando. El concepto de entidad. Nosotros tenemos el concepto de entidad como pliego presupuestario. Sin embargo, tenemos nosotros que a cada unidad ejecutora tiene un RUC distinto, por lo tanto tiene personería jurídica independiente. No es que cada pliego presupuestario tenga una sola identificación, no. Cada unidad ejecutora tiene una identificación presupuestaria y tributaria muchas veces. La determinación de la asignación presupuestaria me conlleva a la creación de estas unidades ejecutoras. Muchas veces yo digo, ¿debemos tener tantas unidades ejecutoras dentro de nuestro país? Hay entidades que acá en Lima tienen 4 unidades ejecutoras, 5 unidades ejecutoras. ¿Por qué si puede haber una que se maneje a nivel presupuestario? Son políticas institucionales que muchas veces lo maneja cada entidad. Concepto de entidad en marcha. Dentro del marco conceptual no existe el concepto de entidad en marcha, porque me dice el sector gubernamental, entidad que se espera que sea autosostenible, son principalmente diseñadas para consumir recursos o potencial de servicio. Entonces, ¿somos autosostenibles nosotros como pliegos presupuestarios? No, porque tengamos en cuenta que nuestro gran recaudador, ¿quién es? Tesoro Público. Directamente, no. Tesoro Público indirectamente, porque nuestro ente recaudador en representación del Tesoro Público es la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ellos son quienes recaudan por nosotros. Por lo tanto, ¿son autosostenibles aquellas entidades? No, porque hacen un presupuesto y piden el presupuesto a Economía. Y Economía les aprueba. Puede ser el monto solicitado o menos, pero les aprueba. Y en función a esa aprobación, es en función a lo que gestionan y tienen que rendir cuentas. Si nosotros fuésemos entidad privada, sí, somos autosostenibles porque generamos nuestros propios ingresos y a su vez generamos nuestros propios gastos. Pero en la entidad pública no hacemos eso. Ni siquiera los gobiernos locales son autosostenibles al 100%. ¿Por qué no son autosostenibles al 100%? ¿Ellos generan sus recursos directamente recaudados? Sí, pero no es de lo único con lo que se mantienen en un periodo presupuestario, sino también tienen normalmente asignaciones presupuestarias como son el famoso Foncomún, o también y los impuestos municipales, o también tienen lo que corresponde a los recursos determinados, que vienen como un porcentaje de la renta que recauda la SUNAT. Concepto de legalidad. Dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, la 28708, como les decía, es nuestro quinto principio regulatorio y es el que debe prevalecer. Y nos dice, en el Perú tenemos un vasto grupo de normas vinculadas a la contabilidad gubernamental, como es nuestra famosa Ley SAFI o la Ley Marco de Administración Financiera, la 28112, y nuestra Ley General de Contabilidad del Sector, la 28708. Son marcos legales. La Ley SAFI, la 28112,
norma la ley de presupuesto, la ley general del Sistema Nacional de Tesorería, la ley general del Sistema de Endeudamiento, la ley general de presupuesto público. Y nos brinda la directiva de tesorería y la ley orgánica del sistema de control. Esto está enmarcado o da nacimiento a la 28112, la ley SAFI. Debemos tener nosotros la totalidad de la información al momento de registrar nuestras transacciones en función a todo este marco legal que mencionamos. Sí, y mucho más. Y mucho más. Porque incluso cuando nosotros vamos a pagar y tenemos una sentencia judicial, tenemos que hacer caso a la sentencia judicial antes del pago. Porque si la sentencia judicial me dice que le retenga a Juan Pérez, tengo que retenerle a Juan Pérez. No puedo pagar y decir, hago caso omiso. Porque el mandato judicial es como un mandato de ley. Entonces también tenemos que hacer caso a aquello. Decimos, las normas internacionales de contabilidad son 32 NICS SPs que se han oficializado. Entre ellas tenemos, y antes de mencionarlas, entre ellas debemos tener en cuenta que desde ya ha habido cambios a estas normas. En el 2003 aparecieron las primeras NICS SPs. Inicialmente se publicaron 14 NICS SPs en que se oficializaron en el Congreso de Contadores Públicos que se realizó en la ciudad de Ancash, y posteriormente se fueron implementando, que llegamos al 2004-2005 con aproximadamente 20 NICS SPs. Se utilizaron en su totalidad muy poco. IPSAS-B propone estas 32 NICS SPs que en el año 2013 son oficializadas por la Dirección General de Contabilidad Pública. Son oficializadas, pero como aparecen en las láminas anteriores, esta oficialización me dice en su articulado 2 que van a ser implementadas en forma progresiva. Van a ser de adopción progresiva. No me dice que a partir de ese año se implementan las 32. No. Por lo tanto, hemos emitido directivas, como repito, sobre revaluación de activos y cambio de vida útil, específicamente sobre estructuras, edificios y terrenos. ¿Falta más sobre la NIC SP17? Sí, hay mucho más que tratar, porque vamos a tener ahí la componentización, vamos a tener sobre unidad de activo, vamos a tener sobre desvalorización de activos y una gama de temas que tenemos que tratar ahí. Que se están trabajando las directivas sobre la parte que falta también. La NIC SP1, presentación de estados financieros. Estamos adecuando nuestros estados financieros a lo que realmente nos pide. Esta NIC SP1 me habla del famoso ORI. ¿Qué es el ORI? Son los resultados que no me generan un superávit o un déficit y que están vinculados básicamente a una variación del diferencial cambiario. Está manifestado desde los cambios de políticas en el tema de instrumentos financieros. Entonces tenemos que irlo adecuando a nuestra realidad. El estado de flujo de efectivo, un estado de flujo de efectivo tan, ¿qué les digo?, laborioso muchas veces para muchas entidades públicas. No diré para todos, pero sí para muchos. Estamos viendo que este estado de flujo de efectivo sea automático.
con su hoja de trabajo, con sus análisis correspondientes, pero que sea automático, con su nota al estado de flujo. La famosa NIC SP3 se está implementando progresivamente porque tenemos superávit o déficit neto del ejercicio, errores sustanciales y cambios en políticas contables. Estamos en modificaciones de políticas. Tenemos que analizar bien. Ya pasó nuestro saneamiento contable. Por lo tanto, si ya pasó nuestro saneamiento contable, tenemos que continuar y terminar y ver cómo tenemos aquello que no informamos en el saneamiento contable, ver cómo lo podemos gestionar para aplicarlo a una NIC SP3. Determinar los errores que hayamos cometido. Variaciones, efectos de las variaciones en el tipo de cambio. Tenemos bastante. Sin embargo, presupuestalmente solo tenemos el clasificador de ingreso por diferencial cambiario. Pero muchas veces ese diferencial cambiario lo trabajamos con notas complementarias y no con los clasificadores presupuestarios. El clasificador de diferencial cambiario me conlleva a modificaciones en mi presupuesto, a ejecución de mi presupuesto, o a captar más o a captar menos desde el punto de vista presupuestario. Sin embargo, hacemos caso omiso a esos clasificadores. Costos de endeudamiento. Es una nueva política, una nueva NIC SP, en el cual yo puedo endeudarme ¿para qué? Para generar o gestionar obra. Y aquellos costos van a estar vinculados ¿a qué? A la etapa del desarrollo o de la elaboración de un bien, a una etapa de construcción. Solo ese periodo del pago de esa deuda va a formar parte de ese endeudamiento. ¿Que voy a cancelar la deuda? Sí la tengo que cancelar, pero ya no van a formar parte del costo. Entonces acá tenemos procedimientos sobre cómo adecuarlo. Y así, tenemos la NIC SP6, estados financieros consolidados y tratamientos contables. Vamos a ver más adelante en la lámina siguiente que esta NIC SP6 ha variado. La NIC SP7, tratamiento contable de las inversiones en entidades asociadas. Las importantes, digamos, a ver, por ejemplo, la NIC SP10 no es importante porque me habla en una economía hiperinflacionaria, que nosotros ya hemos pasado una economía hiperinflacionaria y una crisis enorme. Contratos de construcción, la NIC SP11. Hoy en día estamos en boga con el tema de las construcciones. Hay incluso obras por impuestos, que es un tema interesante para tratar. La NIC SP12, existencias. ¿Cuáles son los costos propiamente que yo tengo en los bienes que consumo? Yo compro papel y no pago el flete dentro de mi compra de papel y después lo traslado a otro almacén o a otra dependencia, a otra provincia. ¿Incluyo ese costo del flete dentro de mis adquisiciones de los papeles o no los incluyo? Tengo que ver la temporalidad, en qué momento ocurre ese desplazamiento de esos bienes para ver si incluimos los costos. Porque tengamos en cuenta que desde el punto de vista privado tenemos gastos vinculados a las compras. Hay una subcuenta. En el punto de vista empresarial, gubernamental, no tenemos esa cuenta. Asimismo, los contratos de arrendamiento. Muchas entidades públicas celebran contratos de arrendamiento. ¿Estamos viendo cómo procede y cuál es el procedimiento de esta norma? Aún no. ¿Debemos de verlo? Sí, señores. De la misma forma tenemos la NIC SP 16, inversión inmobiliaria. Nosotros alquilamos bienes porque si nosotros tenemos, no que contratemos servicios de alquiler para que nos alquilen, sino si nosotros tenemos bienes, tenemos edificios y los estamos alquilando. Yo puedo tener un bien, un edificio que lo alquilo, sin embargo lo tengo registrado como activo fijo, como propiedad, planta y equipo, y no lo estoy teniendo como inversión inmobiliaria, que es la cuenta que le correspondería. Y el tratamiento de esta NIC SP hace ese bien. Después tenemos
Importantes, la NIC SP21, deterioro de los activos no generadores de efectivo. Una NIC importante. La 28, 29 y 30, instrumentos financieros, presentación, reconocimiento y medición e información a revelar. Está dividido en 3 NICs SPs. Tenemos instrumentos financieros dentro de nuestras entidades, generamos bonos. Hay gobiernos locales que últimamente han estado gestionando o generando bonos con el aval del Estado. Deben estar inmersos en estos procedimientos. ¿Tenemos un módulo adecuado para ello? Aún no, se está desarrollando. Activos intangibles. Imagínense, un activo intangible. ¿Cuánto tasaríamos Machu Picchu? ¿Cuánto tasaríamos Caral? ¿Cuánto tasaríamos Tumbes, los manglares? Que son activos intangibles. ¿Cuál sería nuestro valor referencial de esos activos intangibles? Hay quienes dicen, el activo intangible de aquellos bienes, por ejemplo, Machu Picchu, yo lo puedo medir sobre cuántas visitas hemos tenido en un determinado ejercicio. Pongamos 2014. Si yo evalúo que he tenido 100.000 visitas en el año 2014 a razón de $10 en el año, me está saliendo aproximadamente $1 millón. Convertido a soles, pongámosle 3,5 millones de soles. Ese sería el valor de mi activo intangible de Machu Picchu. Y si en el año 2015 ya no hay 1 millón de visitantes, solo hay 900, ¿va a disminuir mi activo intangible? Es un tema que se está desarrollando para ver cómo medimos esos valores, esos bienes. ¿Es muy amplio el tema de medición de un activo intangible? Sí. Porque el activo intangible se pueden convertir, incluso, ¿cómo catalogo yo el desarrollo de un sistema operativo, de un software, como un intangible? ¿Debo de registrarlo contablemente? Sí. ¿Pero qué valor le asigno? ¿Cuáles son los costos que estuvieron inmersos dentro del desarrollo de ese software para generar aproximadamente un costo que se aproxime? Porque ese software me puede servir un año como me puede servir 10. Entonces son temas que debemos de ir adecuando. Concesiones. También es un tema que está en boga. Hoy en día todos están haciendo concesiones. Voy a construir una carretera, lo concesiono. La carretera, por ejemplo, que han ampliado la autopista hasta Guarmey, creo que ya llegó, que ya está llegando incluso, creo, a Chimbote. Ha sido concesionada. El aeropuerto Jorge Chávez está concesionado. ¿Han mejorado las estructuras? Sí. Lo que tenemos acá en Lima, lo que es el tren eléctrico, lo que es el metropolitano, están concesionados. ¿Están generando realmente rentabilidad al Estado? En algunos casos sí, en algunos casos aún no. Tengamos en cuenta que la vida de una concesión puede ser hasta de 30 años. Y acá viene lo que corresponde básicamente a las 6 NICs SPs creadas este año, 2015. La 33, que es adopción por primera vez de las NICs SPs base de vengado, o de vengada como dice la norma, que me da 3 años para su aplicación. No de esta, sino de todas. La NIC SP34, estados financieros individuales, en donde me hablan que los estados financieros deben ser individuales, tanto los consolidados como los de cada entidad que se presente. La 35, estados financieros consolidados. Como verán, la NIC SP6 se está convirtiendo en estas 2 NICs, en la 34 y en la 35. Inversiones asociadas y negocios conjuntos. Tenemos la NIC SP37, acuerdos conjuntos, que está vinculada a la anterior, a la 36. Y la 38, divulgación de participaciones en otras entidades.
¿Yo puedo tener participación en otras entidades? Sí. ¿En empresas? Sí. Porque muchas veces los gobiernos locales y regionales vienen creando las famosas OPDs. Y esas OPDs, ¿cómo se financian? Con el presupuesto que el gobierno que la crea la está financiando. ¿Es autosostenible? No, porque hay un impulso de uno de los gobiernos, ya sea regional o local, para la creación de esa OPD. Por lo tanto, estas OPDs, ¿cómo rinden cuentas? Directamente a la entidad, a la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Rinde cuenta a su pliego, a la que le dio nacimiento? No. Muchas veces no las rinde cuenta, y menos lo integran para la presentación de sus estados financieros. ¿Son autosostenibles? No, porque dependen de una entidad gubernamental. Por lo tanto, debería de formar parte de esa entidad gubernamental. Y lo que hemos venido hablando sobre el desarrollo de la directiva, ¿no? En propiedad, planta y equipo vamos a ver la naturaleza de los activos, el reconocimiento cuando es probable recibir beneficios económicos o potencial de servicio, o si puede medirse fiablemente el servicio que nos brinda. Vamos a tener también dentro de propiedad, planta y equipo la medición, la evaluación inicial, ¿es al costo del producto, al valor de su adquisición o al valor razonable de los bienes adquiridos? En estos casos, al valor razonable de los bienes adquiridos estamos hablando cuando son donaciones, básicamente. ¿El elemento de propiedad, planta y equipo se deberá medir a su costo o incluye costos adicionales? Tengamos en cuenta que yo puedo tener un activo que lo he comprado a 100.000 soles, pero para que llegue a mi almacén he tenido gastos colaterales que deben vincularse a esta adquisición. Medición posterior al reconocimiento, un modelo de costeo o la revaluación de un bien. La revaluación de los bienes, como hemos visto, en el año 2014 se han revaluado todos los activos, específicamente los edificios y terrenos. ¿Han cambiado su valor real? ¿Se han actualizado? Sí. ¿Y por qué se determinó ir por la revaluación? Se determinó el ir por la revaluación porque estábamos viendo que los valores en libros con los valores en mercado se estaban distanciando demasiado. Más de 2.500% en muchos casos. Yo tenía un valor en libro de un edificio en 5.000 soles cuando su valor real era $300.000 en algunos casos. Entonces, era óptimo que ya se actualice, que se revalúe y sobre todo que se cambie o actualice la vida útil de los inmuebles. La revaluación. La norma me habla sobre una tasación, pero también me da alternativas, y dentro de las alternativas me habla de una indexación. Por lo tanto, en nuestro país pusimos como alternativa aquellos que habían tasado sus inmuebles al 2012, debería ser utilizada esa tasación. Aquellos que no tenían tasaciones, no era obligatorio tasarlo, sino utilizar un factor de ajuste que me daba la directiva. Entonces, bajo ese criterio, yo tenía que actualizar el valor de mi inmueble y aproximarlo a un valor real de mercado. Préstamos a largo plazo y deuda pública. Su naturaleza incluye todas las operaciones de préstamos, cualquiera sea su modalidad, en su generalidad, que viene mayormente controlado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Asimismo, el reconocimiento, al momento del desembolso se reconoce el pasivo y se eliminará cuando se haya extinguido porque se pagó o expiró. Tengamos en cuenta que la deuda mayormente o la pago la totalidad al final del periodo del contrato
o lo puedo pagar en forma parcial. Las famosas APPs, asociaciones públicas privadas. El criterio de reconocimiento de los pasivos en las APPs se derivan de los contratos que se realizan propiamente con ellos. Estas APPs están vinculadas a la NIC SP 32 concesiones. Para dar un respaldo financiero a este tipo de operaciones, normalmente se trabajan con los fideicomisos. ¿Para qué? Para tener la seguridad del retorno del dinero y de la cancelación al concesionario. Ahí vemos los derechos y bienes en fideicomiso. Pueden ser en bienes como puede ser en efectivo. Asimismo, tenemos lo que corresponde a existencias. La naturaleza, percibir el tratamiento contable de las existencias bajo un sistema de costo histórico. También me dice reconocimiento cuando las existencias se venden, intercambian o distribuyen. Debemos de ver cómo arrastra el gasto en cada uno de los casos. Su medición, los inventarios deben medirse, me dice la norma, al costo o al valor razonable neto, el que sea menor. Siendo así, también vamos a tener las propiedades de inversión, que no específicamente es mi propiedad, planta y equipo. Mi propiedad de inversión es aquella por la cual yo tengo una retribución económica. En otras palabras, alquilo mi propiedad, ¿para qué? Para generar o rentabilizarme ingresos. Y muchas veces lo tenemos registrado como propiedad, planta y equipo, y no propiamente como con el término de propiedad de inversión. Los pasivos contingentes, amplio. Importante sí, porque tenemos muchas contingencias que la Dirección General de Contabilidad Pública nos solicita que lo registremos y debemos de demostrar que realmente son contingencias. La contingencia es cuando me demandan. Cuando hay una primera sentencia ya es una provisión, y cuando la sentencia es consentida se convierte en obligación de pago. Son 3 instancias las que debemos de evaluar y debemos de ser críticos en esas evaluaciones, debemos ser precisos en esas evaluaciones y debemos tener la documentación sustentatoria razonable para poder determinar esas 3 etapas. Ingresos sin contraprestación. Por naturaleza, describe el tratamiento contable para todos los ingresos tributarios por impuestos y las contribuciones a la seguridad social, también los intereses y multas, me dice la norma. Se reconoce cuando ocurre el hecho imponible o son declarados por el contribuyente. Por eso decimos que estamos en el ingreso en base caja, porque normalmente reconocemos en el momento que se hace la cancelación de la deuda, que es el mismo momento que nosotros declaramos nuestras obligaciones. Beneficios a los empleados, está vinculado al instructivo 20 y trabajamos con la NIC SP 25. Los estados financieros consolidados, hemos dicho que debe ser a nivel de la cuenta general de la República, de todo el sector público, y debemos de evaluar bien de acuerdo a nuestras cuentas recíprocas para ver cuáles realmente son las eliminaciones que tenemos que realizar. Este es un modelo para la estructura de la cuenta general de la República, la política de consolidación que se tiene dentro de la entidad y la cobertura que tenemos como sector gobierno general, que es el sector nacional, regional, local y las empresas públicas no financieras. Considerando que los 3 niveles de gobierno usan NICs SPs y las empresas públicas las NIF. Y así, señores, la operatividad del sistema, contabilidad simultánea y automática a través del CIAF, para la rendición de cuentas o la redefinición de la tabla de operaciones,
la mejor presentación del CIAF y orientadas a la gestión de los proyectos de inversión, consolidación de estados financieros que debemos tener dentro del sistema que se requiere. Producción de la información, actualización del activo fijo, inventarios de activos y pasivos financieros, equipamiento informático y difusión y capacitación. Las estadísticas de las finanzas públicas es la parte final que se desarrolla en la cuenta general de la República. ¿Que debe de tener su propio módulo de estadísticas fiscales? Sí. ¿Actualmente lo tenemos? No, se está desarrollando. Y con eso, señores, muy agradecido por su paciencia y creo que pasamos al rol de preguntas. Bien, excelente, profesor. Y gracias a ustedes también por mantenerse en línea. Vamos a leer algunas preguntas que han ido escribiendo mientras el profesor estaba realizando su exposición. Vamos a leer la primera pregunta y dice: si el producto ingresó con su factura porque se demoraron en realizar el pago y obligan a la empresa a emitir otra factura para poder realizar la cobranza, en este caso pasó en la empresa, donde trabajo. Correcto. Lo que vienen haciendo muchas entidades ejecutoras o muchas unidades ejecutoras hoy en día es que le piden al proveedor el cambio de factura para registrar la fase de devengado y posteriormente cancelarlo. Pero lo real es que yo no puedo afectar al proveedor tributariamente, porque el proveedor ya pudo haber registrado su factura, pagado su factura, pagado su factura en la parte tributaria, y hacerle cambiar la factura no es congruente. Por lo tanto, se está optando en el CIAF 2 el utilizar una tercera fecha, que va a ser una fecha que le estamos llamando la fecha valor. Esa fecha valor vamos a tener fecha de operación, fecha de ingreso y la fecha valor. La fecha de operación debe ser similar a la fecha valor, porque es la fecha en la cual yo registro. La fecha de registro va a ser cuando se realiza el hecho económico, y la fecha valor va a ser en el momento que yo estoy registrando la factura propiamente dicha. Muy bien, gracias, profesor. La siguiente pregunta: ¿en qué cuenta se debe registrar los gastos que se realizan en fechas diferentes a las establecidas? Gonzalo Pizarro. Bueno, si nosotros consideramos que un gasto pasó de un periodo a otro, primero explicando: ingresaron los bienes en el 2014 y lo voy a pagar en el 2015. Me debo de acoger a las cuentas contables vigentes. En otras palabras, tengo que utilizar mi presupuesto vigente sin dejar de lado el Decreto Supremo 017, en el cual me atribuyen responsabilidades si fuese un crédito devengado o un reconocimiento de deuda. Pero específicamente a la cuenta, va a ser la cuenta vigente, porque el clasificador sería el que se está utilizando en el periodo. Muy bien, profesor, gracias. La siguiente pregunta: ¿quiénes están en las empresas no financieras? Y también hace otra pregunta la misma persona, Celine Clares: ¿los ingresos deben ser en base a lo percibido? A ver, primero, ¿qué empresas están dentro de las no financieras? Por ejemplo, las OPDs. Las OPDs están dentro de las empresas no financieras, que hacen uso de las normas de las normas de información financiera. Sí. Hacen uso del plan contable empresarial también. Hay algunas OPDs que se están adecuando a los términos gubernamentales. Particularmente, y desde el punto de vista de la Dirección Pública de Contabilidad Pública, las OPDs van a formar parte de las entidades gubernamentales, ya no de las empresariales. Por lo tanto, se estaría integrando en un gran total. Muy bien, gracias, profesor. Había una segunda pregunta que era: los ingresos deben ser en base a lo percibido. Correcto. Así es. Si nosotros queremos cambiar
de la base caja a base de vengado, los ingresos se deben de registrar en base no solo a lo percibido, sino a lo estimado. Porque la idea es registrar lo que yo estimo que voy a recaudar. Y la norma me dice, tú debes de estimar lo que vas a recaudar y manejar una estadística. Esa estadística la debes de manejar en función a con cuántos, digamos, contribuyentes han pagado en los periodos anteriores. Si son, las estadísticas me norman aproximadamente un 80%, ese 80% considerarlo como una estimación y no solo esperar lo percibido, porque si esperamos lo percibido vamos a terminar igual en base caja. Muy bien, profesor, gracias por responder esa pregunta. Vamos a continuar con la rueda de preguntas. Dice así la siguiente pregunta. ¿Se puede presentar los estados financieros en Conectamef con base normativa? Sí, tengamos en cuenta que los Conectamef hoy en día vienen recabando información. O sea, no está lejos de la realidad que sí lo puedan presentar ahí. Muy bien, profesor. La siguiente pregunta. En la directiva dice Lampa, Lima no señala Conectamef. ¿Se debe señalar en la directiva? Sí, vamos a actualizar la directiva porque realmente incluso para la conciliación del marco presupuestario y de la ejecución del gasto, los Conectamef nos vienen apoyando al respecto. Muy bien, la siguiente pregunta. Las NIC SP38, ¿por qué se llaman IPSAS? A ver, regresamos para que vean. IPSAS está en términos americanos, en otras palabras, en inglés. En su traducción, digamos, hacer NICS SPs propiamente. Ahora, el inglés no lo domino muy bien, así que no me pregunten cómo se pronuncia. Pero las IPSAS es NICS SPs en su traducción. Si ustedes gustan entrar a la página web para averiguar sobre las NICS SPs, busquen básicamente IPSAS 38 o IPSAS 30, IPSAS 1 y les va a aparecer las normas internacionales de contabilidad del sector público. Muy bien, la siguiente pregunta. Si queremos contar con una información oportuna y de calidad, ¿por qué esperar hasta el año 2017 en cuanto a CIAF 2? A ver, tengamos en cuenta que cuando se empezó con el CIAF 1, empezó a desarrollarse en el 95 y sin embargo estamos en el 2015 y siguen habiendo cambios. Ha habido aproximadamente 20 años. 20 años de transformación de nuestro sistema. Este año se está tratando de adecuar, de crear un CIAF 2, no desde este año. El CIAF 2 se viene desarrollando desde el 2012 y se estima que en el 2017 deba de estar ya como piloto en más de una unidad ejecutora y más aún ya puesto en marcha. Muy bien, gracias, profesor. La siguiente pregunta, ¿las municipalidades que no hicieron saneamiento contable deben realizarlo? Bueno, todas las entidades, no solo las municipalidades, sino todas las entidades que no hicieron saneamiento contable deben acogerse internamente a un saneamiento. Ya no va a ser el saneamiento contable de acuerdo a la ley que salió en el año 2011, ya no, pero sí debemos acogernos a un saneamiento para sincerar y revelar la imagen fiel de nuestros estados financieros. Bien, la siguiente pregunta, una factura del mes de mayo, ¿lo puedo contabilizar en el mes de agosto? Sí, sí se puede contabilizar en el mes de agosto, pero yo preguntaría ante esa coyuntura, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo? ¿Qué hubo detrás de todo ese expediente para que se pagara en el mes de agosto? Pero sí se puede registrar. Muy bien. Aquí tenemos una siguiente pregunta de un fan, no tiene nombre. ¿Desde cuándo se empieza a depreciar un bien según la NIC SP17? Desde que la administración ponga las condiciones para que el bien funcione adecuadamente. Sin embargo, patrimonio muchas veces lo deprecia desde el siguiente mes. A ver, la depreciación de los activos debe de iniciar desde el momento que se
empieza a utilizar. Cierto es que si yo tengo bienes activos en almacén, ¿lo voy a depreciar? No. ¿Va a generar una desvalorización? Sí, porque muchas veces se pueden tornar obsoletos, lo cual no significa que lo tenga que depreciar. El bien yo lo empiezo a depreciar en el momento que me empieza a generar un beneficio económico o un potencial de servicio. Bien, gracias profesor. La adecuación de las NICs SP es a partir del presente año. Danixa Castillo. La adecuación de las NICs SP ya se ha empezado a adecuar a partir del año 2014, con la implementación de directivas que se vienen trabajando y que ya se han publicado a través de los medios de comunicación, como es el Diario Oficial del Peruano y de la página web. Entonces ya se están adecuando ya nuestras transacciones y registros contables a las nuevas NICs SP. Muy bien, profesor. La siguiente pregunta de Nelson desde Yurimaguas, Loreto. Un funcionario viajó en julio, dice él, y no le dan los viáticos hasta el momento. ¿Cómo se registra? Bueno, si un funcionario viajó en el mes de julio y hasta el momento no le asignan los viáticos, debe de solicitarlo por escrito a la OGA, a la Oficina General de Administración, para que ella a su vez haga una resolución por reconocimiento de ese gasto efectuado. Porque en condiciones normales, si no hay autorización para el desplazamiento, este funcionario no debió haber viajado. Muy bien, profesor, gracias. La siguiente pregunta también es de un fans respecto a la NIC SP03, los errores que deben afectarse contra resultados acumulados o a resultados del ejercicio. A ver, el uso de la NIC SP3 específicamente va sobre errores sustanciales que me genere una transacción o un proceso contable o un registro contable. Yo puedo haber depreciado de más en el 2014 y en el 2015 tengo que corregir. Entonces es un error. La NIC misma me dice, si es cambio de política, como lo que ha sucedido con la implementación de las NICs SPs de propiedad, planta y equipo, con el tema de la revaluación y cambio de vida útil. En ese caso es cambio de política. También estamos afectando a la NIC SP3. Lo que no me afecta a la NIC SP3, o mejor dicho, a la 3401, resultados del ejercicio, resultados acumulados, es específicamente cuando hay cambio en las estimaciones. Cuando hay cambios en las estimaciones, yo puedo actualizar mi información en función a las cuentas de resultados del ejercicio vigente. Muy bien, profesor, gracias. La siguiente pregunta es de Richard. Vamos ahí. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen cuando se realiza una liquidación de obra y no es transferida a su sector? Bueno, cuando se realiza una liquidación de obra y no lo transfiero, tengo una cuenta, si hablamos de edificios o estructuras, edificios sobre todo me imagino que debe ser, hay una cuenta que me dice obras en curso por distribuir. Y hay otras que dice obras en curso por reclasificar, si no me equivoco. Cuando es por reclasificar es cuando la obra es mía y lo voy a trasladar a mi cuenta de activo propiamente. Pero cuando es por distribuir es cuando yo he construido por tercero. Y cuando lo construyo para un tercero y no lo he transferido, tengo que tenerlo dentro de esa cuenta, porque no lo voy a utilizar y no va a ser depreciado, porque no me va a generar a mí como entidad un beneficio económico. Muy bien, profesor, gracias. La siguiente pregunta es de J. Mío, no dice el nombre. Si un inmueble MAC y equipo se deprecia en línea recta por 5 años y el activo está en buenas condiciones, ¿cómo se desprecian o cuál es el procedimiento? A ver, en estos momentos nos estamos basando a los porcentajes tributarios. Por lo tanto, si son 5 años, vamos a mantener en estos momentos los 5 años de depreciación. Cierto es que muchas veces nosotros utilizamos no una depreciación en función a la vida útil, sino a la vida económica, porque yo utilizo mis equipos hasta que dejan de funcionar.
pero como aún no se ha terminado con las directivas de propiedad, planta y equipo, específicamente NIC SP17, tenemos que adecuar vidas útiles nuevas para aquellos tipos de bienes. Entonces va a haber un momento en que se apliquen, en que salgan o se emitan nuevas directivas para poder establecer las nuevas vidas útiles de esos bienes, ¿no? Y en esos momentos ampliaremos ya la vida útil y por ende la vigencia de los costos. Bien, profesor, gracias. Estimados amigos, vamos a estar cerrando ya la rueda de preguntas con esta pregunta. Yo sé que tienen muchas más, pero ya en todo caso les invitaríamos a participar en una capacitación presencial o virtual, de acuerdo a cómo se esté programando. Bien, leo la última pregunta entonces. Si un trabajador solicita salir de comisión de servicio y no cobró oportunamente este cheque, ¿puede anularse? Y si puede cobrar como reembolso, ¿es correcto o no? Le hablo de GEPASCO. A ver, las comisiones de servicio normalmente se deberían de cobrar antes de que se salga de viaje. Si no lo cobró antes de salir de viaje, el comisionado debe de haber tenido el cheque en la mano y mayormente la norma me dice que debo de abonarle en la cuenta del servidor, ni siquiera tenerlo, ni siquiera emitirle un cheque, sino abonárselo en su cuenta, de tal manera que ya se hizo efectivo el dinero. Si no lo hizo efectivo en su momento, lo puede hacer efectivo después. Ahora, si no le otorgaron los viáticos cuando salió en el desplazamiento, tiene que solicitar a la Oficina General de Administración la autorización correspondiente para el reembolso respectivo. Y eso se tiene que hacer mediante una resolución de la Oficina General de Administración. Muy bien, profesor. Le agradecemos entonces por acompañarnos esta noche. Y bueno, también a todos ustedes que están en línea, que seguramente tienen muchas preguntas y quieren realizarle muchas preguntas al docente, pero por una cuestión de tiempo no podemos prolongar más esta videoconferencia. Entonces, le agradecemos mucho, profesor Eric, por acompañarnos esta noche y también a cada uno de ustedes.